Buenas noches, neuronautas. Buenas noches, otro miércoles, acá nos tiene Mauro, ¿cómo andás? Bien, acá con frío, ¿Sí? también. Sí, con esto, incluso en otros países que están nevando, impresionante. Tremendo. Bueno, y no en otros países, en Catamarca hubo una nevada tremenda, hoy o Sí. ayer veía en el noticiero, Sí, también las provincias, como decías. tremendo. Pero bueno, también un poco felices porque también fue el Día del Amigo. Sí, Un poco feliz día. feliz día atrasado. Bueno, ya te celebraron por Nos celular. saludamos, nosotros nos saludamos, pero bueno, Pero hacemos todo el acting acá, sí. como si no nos hubiésemos visto Lo, y no nos hubiésemos saludado. lo cual, bueno, también es temática de que va a ser este programa de número 20. Número 20 ya, increíble. ¿De Increíble. cuántos temas han pasado, no? ¿De cuántas cosas venimos charlando? Exacto, impresionante, de los temas más, como decir, más informativo, por así decirlo, en lo que también lo que se ha desmentido, también Sí, las bueno. experiencias entre padres e hijos. De todo, No, porque hemos compartido con un montón de expertos, hoy también tenemos una grosa que ya la vamos a presentar después, ajá, y bueno, un montón de temas, un montonazo. sí, sobre todo, Eh, bueno, el tema sobre las amistades. bueno, aprovechando el Día del Amigo, hoy vamos a hablar, y nuestro episodio de hoy se llama Amistad e Inclusión, Hmm, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De todo lo que pasa, hmm. eh, cómo cuesta ser amigos, che, ¿no? Sí, depende no, siempre de la época. Bueno, siempre cuando uno más joven con este tipo de neurodivergencia se le hace un poco más difícil. Imagínate, Ahora, ya es difícil tratar con el entorno y eso y crear esas conexiones, como uno ¿será la diría. neurodivergencia o serán los tiempos actuales? Y diría que siempre ha sido un poco de todo. Hay factores que siempre se van repitiendo, siempre es una constante para mí. Desde ese punto de vista, no digo que haya chicos, bueno, pero siempre digo es como uno diría, la suerte que le toca a uno. Sí, la gente que uno se va cruzando en el camino, también los intereses, ¿no? Las cuestiones que a uno lo hacen encontrarse siempre tienen que ver con la afinidad, con el deseo, con los gustos, bueno, con las habilidades, ¿no? Que cada uno tenemos para ir encontrándonos. Pero es como que está complicado. Un poco también el uso de pantallas, tanta tecnología. ¿No sentís que ha interferido un poco en, Um, en los vínculos? En cierto modo, si hablamos de vínculos así como es más directos, como uno diría de socialización en la escuela o en el barrio, como uno diría, o en los clubes, ¿viste? O sea, lugares de reunión básicos, podría ser haber un pequeño aislamiento. Pero también he visto unos puntos algo positivos, por ejemplo, chatear con otros jóvenes que están en otras naciones o provincias, ¿viste? Que uno dice, ¿Cómo acerca, no? La virtualidad nos acerca. sí, ahí está, es un factor que yo encuentro positivo, ya que capaz que hay un tema que te encante, viste que siempre está en estos antiguos grupos de Facebook, Instagram, Sí, o juegos online, que viste que los juegos. que, Sí, que- básicamente, si son que- adolescentes, más todavía, ¿no? sí, exacto, ahí llega y hay un grupo que hay un grupo de intereses que todos pueden acoplarse. Claro, como todo es un riesgo, viste, no te voy a decir que tampoco es color de rosas, pero siempre estará el troleo, el ciberbullying, como también lo hemos hablado en otras ocasiones, en el Tal episodio de cual. bullying. Bueno, hoy, Y como se darán cuenta, no vamos a hablar de fútbol, que es además un tema que ah, nos une a todos, nos iguala, el ¿no? fútbol. Sobre todo el mundial, no es como que nos iguala a todos, ahí somos todos uno, sobre todo en la Argentina. Hay temas que acercan, Sí. que son como un factor común para todas las personas. Inclusive el mundial es hasta para el que no le gusta el fútbol, se vuelve futbolero, ¿o no? Digamos que a mí sí, me vendió. No sé, solo soy de los que ven fútbol cuando hay un evento enorme. El No sé, mundial. por así decirlo, o cuando juega mi cuadro favorito, ¿viste? ¿Y de qué sos hincha? ¿Se puede decir? ¿Se puede publicar esto? Sí, obvio. Boca. Sos de Boca. Bueno, yo Boca. soy hincha de Racing, para que los que Le no lo interesa. sabían, soy fanática de Racing. Es que, si somos sinceros, es como que tener un equipo de fútbol es casi como un segundo DNI, si lo pensás Sí, en ¿no? Argentina. Es así. Un país muy futbolero. Muy, muy, muy futbolero. Bueno, no sé si querés que ya pasemos a los comerciales y después Oh, arrancamos con la invitada que tenemos en el día de hoy. claro, no le saquemos más tiempo. Dale, Vamos. dale. Vamos a los comerciales.
Transforma tu TV en Smart. Llegó el Deco 4K. Sumalo con internet, fibra óptica y Gigared Play con hasta 70% off. Instalación y primer mes bonificado. Contratá ahora en www.gigared.com.ar. Nada. Muy bien, gracias. Acá estamos discutiendo a ver si nos comemos y nos tomamos todo lo que tenemos acá, que es tanto, gracias a nuestros auspiciantes. Sí, Acá tenemos. vean los dulces de viajeros. Bueno, acá tenemos lo de Gulli, que ahora incorporó, miren qué rico, che, un alfajorcito, alfajorzote, porque es enorme. Sí. Y las barritas viajeras, que nos acompañan ya desde hace unos programas, que se sumaron a nuestros auspiciantes. Saludamos a APBA, la Asociación de Psicopedagogos de la Provincia de Buenos Aires, que siempre nos acompaña también. Sí. Bueno, y al resto de los auspiciantes que ya fueron viendo en pantalla. Además ¿no? de que también recordarles que también pueden vernos por Gigared Exacto. en 17.1. Bien. Además de que, claro, también, de nuevo, siempre les estamos recordando que si quieren hacer comentarios, preguntar cosas en el chat, tienen que suscribirse. Claro, que se suscriban en el canal de YouTube de Mixstream. Mm. Y bueno, y ahí pueden comentarnos, hacer preguntas. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Oh, sí. Hoy tenemos una invitada que es licenciada en terapia ocupacional, es terapista ocupacional. Se llama Viviana Montero. Buenas noches, Vivi. Gracias por venir. Buenas. Gracias por invitarme. No, Un placer. Gracias a vos. Bueno, acá estamos para charlar de un tema súper interesante en el que sé que tenés bastante experiencia, así que era para nosotros interesante charlar con vos de todo esto que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Esto de hacerse amigos, compartir con otros, ¿no? Nosotros siempre hablamos en este programa sobre neurodivergencias, porque además, bueno, nos creamos como un programa para compartir información, divulgar, derribar mitos, bueno. Vamos a servicio a la comunidad en sí misma. Claro. Y Bueno, también se puede ser esto una dificultad que se ve también, no en personas neurodivergentes solamente, en los tiempos actuales, como veníamos charlando hace un ratito. Vos trabajás en esto bastante. Yo trabajo algo en esto. Algo en esto, a ver, contanos. Sí, trabajo hace varios años, soy terapista ocupacional de base y después también tengo una formación en yoga y en meditación que si bien no tienen que ver con lo terapéutico, suman a los espacios en los que trabajo, porque Claro. es inevitable correrme de ahí. Claro, hacen un montón, ¿no? Hace un montón. Son como una herramienta dentro de la terapia. Exactamente. Y trabajo hace muchos años con pacientes de todas las edades. En este último tiempo me estoy dedicando más a jóvenes, adolescentes, Te voy a pedir que hables más cerca del mic. Perdón. Ahí está. Ahí, así te escuchan todos. Bien, no tengo experiencia en estas cosas. Eso de ver la mano. Entonces, bueno, trabajo hace varios años, me estoy dedicando más a lo que es jóvenes, preadolescentes, adolescentes, porque en realidad lo que empezamos a ver en el consultorio es que todo lo que tenía que ver con lo terapéutico en el 1 a 1 funcionaba. Claro. Pero el tema es cuando me tengo que juntar con otros. Exacto. ¿No? Porque en el 1 a 1, uno joven, preadolescente o adolescente o niño, con el adulto que sostiene el adulto y funciona, ¿sí? Pero cuando le quitamos ese sostén del adulto y incorporamos, por ejemplo, a otro niño o a otro joven, ahí comienza el no saber cómo manejarte. Exacto. Cómo saludarme, hasta dónde saludar, hasta dónde no, en qué momento hablar, en qué momento callarme, en qué momento escuchar al otro. Son un montón de cosas que van surgiendo y que surgen cuando se suman, ¿sí? No surgen en lo individual. Exacto. Entonces empezamos un poco a ver esto en el consultorio y empezamos con una colega a agrupar los pacientes que teníamos nosotras, ¿no? Y empezamos a notar que en realidad funcionaba mucho mejor desde ahí y las habilidades que se aprendían desde ahí se podían después llevar a otros contextos, que es lo que uno busca en una terapia, ¿no? Claro, que lo que sí, sucede en el sí. consultorio después se pueda extender, si no, ¿para Claro. qué sirve?
Y un poco entonces lo que empezamos a notar fue que cuando se aprendían estas habilidades con otros, en contexto, inclusive en contextos comunitarios, en salidas a la comunidad, a lugares. Por ejemplo, salidas que iban a un bar. Por ejemplo, salidas a bares, ¿sí? A bares, a merendar, al supermercado, a qué sé yo, no sé. Sí. Lo que hace cualquiera lo que hace cualquier joven, cualquier adolescente que está con otros. Sí. ¿Sí? claro. Entonces, un poco sumar esto, ¿no? De poder sumar lo cotidiano al crecimiento en habilidades sociales. Porque en realidad las habilidades sociales se aprenden haciendo. Exacto, claro. No se aprenden estudiando. Por supuesto. Claro. Y Sí. los jóvenes que has tratado, Sí. con sus neurodivergencias, ¿han sido de todo tipo o te estás especializada en alguna? No, en realidad de todo tipo, porque la Ah. realidad es que la comunidad de San Pedro, digamos, uno no tiene tanta posibilidad de decir, bueno, digamos que sean tan centrados los grupitos, ¿no? Entonces uno va agrupando en función a habilidades que se requieren desarrollar, Claro. ¿sí? No tanto por situación diagnóstica, digamos, Claro. sino por lo que se requiere fortalecer, ¿no? Y lo que también es uno de los anclajes que nos sostiene en esta práctica es esto de poder generar un escalón intermedio, ¿sí? Para la persona que tiene alguna dificultad o alguna discapacidad, generar un espacio intermedio. ¿Por qué? Porque uno piensa en la inclusión y piensa en la inclusión del niño con discapacidad, con neurodivergencia, el nombre que le querramos poner en este momento, ¿sí? Para no centrarnos en eso. Sí. Entonces, incluye en un espacio común, por ejemplo, en una escuela, en un centro de deportes o lo que sea. Pero la realidad es que para que este niño, para que este joven se pueda ajustar a las habilidades necesarias para ese espacio, hace falta un escalón intermedio. Entonces lo que nosotros pensamos fue justamente crear ese eslabón intermedio, ¿no? De juntarnos con otros, con los que nos sintamos pares. Claro. De los que yo me pueda sentir parte. Y a partir de ahí empezar a ver qué necesito para vincularme. Claro. Una vez que me vincule con alguien que me puede comprender quizás un poquito mejor, capaz que adquiero la posibilidad de después pasar un escalón superior. Un superior no con un orden de jerarquía. ¿Van probando, ¿no? Por ejemplo, decís, bueno, ustedes dentro de este esquema de trabajo, decís, bueno, voy a armar este grupo. Prueban, puede que funcione o que no funcione. Y desarmar y probar con otro. Por supuesto, porque la idea es que le sirva a la persona que está en este taller, en este espacio Claro. terapéutico, ¿no? Porque si no tiene ningún sentido. Claro, sí. No es el sentido agrupar, sino el sentido es agrupar para qué. Claro, con Sí, un que es ahí objetivo donde claro. está la cuestión. No es agrupar, sino es agrupar para que se puedan desarrollar las habilidades que se necesitan. Bueno, no, pero es que sí, te entendí. Está buena esa idea de querer crear una clase de mini comunidad, por así Ponele, decirlo. sí. Algo así como diciendo de que acá no soy como un extraño. Hay chicos que están teniendo estas mismas carencias sociales y es como una forma de decir que hay una clase de apoyo mutuo. Igual la idea me parece, pregunto, no sería que queden en esa mini comunidad, sino que esa mini comunidad de alguna manera pueda dar el salto a ser parte de la vida diaria en realidad también esto también te lo voy contando en función de la experiencia, ¿no? Porque esto surge por la experiencia. Bien. Sí, es un poco empírica la cosa. Tal cual, y bueno, es lo mejor, ¿no? Porque es la realidad. Lo que notamos también es, por ejemplo, en las salidas a la comunidad, ¿no? Que uno, la primera vez que va a un bar, sí. Cuando uno entra al bar, pasan cosas. Sí. Cuando entras en un bar. Es como una pasarela, ¿no? Es como una pasarela, los mozos empiezan a acomodarse, ¿no? Te empiezan a preguntar a vos qué quiere el otro, estas cuestiones que suceden. Vos hablás de no lo que nos pasa a todos, a todo el mundo, sino cuando ven que vienen personas que evidencian desafíos. Exactamente. Bien. Suceden cosas. Y a mí no se me hubiese ocurrido jamás que el mozo iba a tener esa actitud. Sí, pasa. Pero
Igualmente yo, digamos, tengo con esto una actitud de no juicio, ¿no? Porque Claro. digo, el otro tiene miedo, no sabe cómo No sabe tratar. sí, lo que le pasa. Lo que pasa cuando uno no conoce. Entonces, Exacto. Claro. cuando uno va la primera vez al bar, pasan estas cosas, ¿no? Mm. De estar así como, no sé si a la defensiva, no sé si tan. Atentos, vamos Pero a poner, atentos, ser vamos a poner generosos. esa palabra. Sí, Atentos. incluso diría capaz que el mozo o los mozos, ¿viste? Tal vez no intentan generar problemas y tratan de no ofender a nadie, ¿viste? Que hacerlo más, Exactamente. no escandalizar. Con la mejor ¿viste? Como uno- intención. Claro. ¿Sí? No tiene que ver con la intención esto. Claro. Entonces, la primera vez pasa esto. Ya la segunda vez que uno va, Ya los pasan conoce. cosas distintas. Claro. Y en realidad es ahí donde es importante destacar, ¿no? Porque el cambio no es solamente en la persona que va al taller, sino No, en la claro. comunidad, que es el tema Es lo que más hablamos difícil siempre. de sostener. Claro, ¿No? que todo sea natural para ellos, que como decirles que esto no es la gran cosa, ¿viste? Que ustedes pueden hacerlo. Claro. No, y aparte es como lo que hablamos desde el día 1, ¿no? Que siempre se trabaja con el chico que tiene el diagnóstico y no se trabaja con los compañeros que son los que tienen que aprender a vivir con personas que tienen desafíos distintos. Claro, y que en realidad estos compañeros tampoco saben qué hacer. Claro, y que no es de Ujú. maldad. No es malo, no es de maldad, ni porque no quiero, ni porque soy malo, ni porque no lo quiero en el grupo, porque no sé cómo tratarlo. Claro. A fin de cuentas son niños, o sea, Exactamente. pueden reaccionar de distintas formas sin quererlo, porque Claro. también ellos no saben cómo. Y eso en la escuela, pero con los adultos pasa lo mismo. Lo mismo. Esto que decís vos, con los adultos tampoco saben qué hacer, le pasa a los docentes, Claro. les pasa a profesionales también, ¿no? Que no, Pero por ahí por no están supuesto. preparados en ese tema y... Ojalá hubiese un método ganador o no, pero no. Claro. Claro, pero bueno, es un granito de arena que uno va usando, ¿no? Entonces, uno cuando va viendo estos gotitas que van surgiendo de cosas distintas, ¿no? Es ahí donde uno dice, bueno, es por ahí, Claro. ¿no? Y otra cosa que también sucede y que también vemos es cómo se va modificando el contexto familiar. Hmm. ¿Sí? Porque la realidad es que muchas veces los papás, las familias, no tienen la experiencia de haber recibido a otros chicos o llevado a sus hijos a otras casas Claro. y no saben cómo hacerlo tampoco. Y tienen miedos, ¿no? Miedos Tienen que miedos. dejarlo ahí como una sobreprotección muchas veces. Exactamente, ¿sí? Entonces también una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es ir a festejar los cumpleaños a las casas. Hmm. Entonces nos vamos todos a festejar el cumpleaños a la casa. Y es un hecho que a veces no sucedió nunca, Claro. que no hubo nunca un festejo con amigos del cumpleañero. Siempre hubo festejos con los amigos de los padres, los amigos de la familia, los Sí. los primos, La familia. familia. Ah. Los ¿sí? compañeros en la escuela, que vos decís, bueno, están todos los compañeros obligados a ir. Claro, sí, que a veces van, que a veces no van, o que no se invita a todos, lo que fuera, ¿no? Y en este caso son todos personas que concurren al cumpleaños porque quieren ir al cumpleaños de esa persona, Claro. ¿sí? Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos parecen importantes, ¿no? Está la posibilidad de que cada joven tenga un grupo de pares con los que comparta lo que quiera compartir, porque también es cierto que Sí. quizás hay una limitación en los intereses, ¿no? No limitación, No, una barreras por ahí. ¿Encontrás barreras más claras por ahí como para decir, bueno, hay personas con estas características que la verdad que se dificulta un montón? No sé, se me ocurre pensar cuestiones del lenguaje o un autismo muy severo. Sí, hay cuestiones que son La etapa. complejas Ah. y sí son complejas y son complejas de trabajar también en función de otros. Porque, Claro. porque digamos, la intención de la grupalidad es que todos reciban, digamos, la posibilidad de crecer en ese grupo. Entonces, bueno, a veces se hace difícil y a veces no es posible trabajarlo desde lo grupal. Claro. Y también es necesario tenerlo en cuenta y decir, bueno, no, la verdad es que no aplica, No aplica. porque en este momento no es posible, por las condiciones de la persona, por las condiciones del ambiente, por las condiciones del grupo, Del porque la grupo. realidad que tampoco hay Claro. grupos que no tengo 400 grupos como para decir, No. voy probando, ¿no? Sí, sí. ¿Y te ha pasado que tenés algún grupo o has tenido algún grupo que decís, ay, no los puedo sacar a ningún lado? Sí, sí. Esta cuestión de la Sí. literalidad a veces que
que tienen ciertas neurodivergencias que generan Sí. el no filtro, ¿no? Esto de decir lo que quieren donde quieren. Exacto. Sí, es difícil. Pero es mucho más moldeable entre pares que cuando uno desde afuera dice qué está bien hacer o qué está mal. ¿Entre ellos se registran estas cuestiones? Es mucho más fácil de registrarlo. Y se ve desde afuera, ¿no? Que ellos van registrando y van registrando al otro, que no es poca cosa tampoco. Y van considerando características del otro. No, a este no le hablé de esto porque no le importa. Le dice uno a otro, por ejemplo. Entonces, bueno, se eso van habla... conociendo, ¿no? Se Decir, van bueno, claro. a fulano le gusta esto, a mengano le gusta aquello, Claro. o no le gusta tal cosa. Y van coincidiendo también en intereses, ¿no? Que eso también es lo importante, ¿no? Que bueno, hay dos que le gusta, digo cualquier cosa, no estoy hablando de nadie en particular, pero digo, hay dos que le gusta el cine. Bueno, vamos entonces tratando de ver de qué manera podemos incentivar que las familias hagan una salida al cine, o no que hagan con los hijos, sino que ellos dos puedan hacer una salida al cine. También, claro, como entonces, cualquiera. Ir tratando de despegar un poco, ¿no? Esto de esta persona está siempre saliendo con mamá y papá. Claro. No, pero incluso, ¿sí? Pero me sorprende, es como que de algún modo es como una cordialidad, ¿no? Como se dice así, ¿no? Sí, es como hay una clase de respeto mutuo entre ellos, ¿no es así? Absolutamente. Es como, ya que una vez, bueno, experiencia propia y otras que he escuchado, que una vez con los compañeros es mucho más difícil tratar un tema que a vos te guste y que tal vez el otro le dé interés o capaz que no quieran tomarte en cuenta, ¿viste? Claro. Pasa mucho que en la escuela, y esto me atrevo a decir esto, ¿no? Lo que veo, yo no sé si es falta de intervención desde el sistema educativo y porque no tienen, claramente, ¿no? Y porque no tienen por qué tenerlo, una intervención terapéutica, ¿no? Pero como que no hay, como que no existe la posibilidad de que una persona con una neurodivergencia importante dentro del aula encuentre intereses comunes con los compañeros con más facilidad. Como que hay más barreras que posibilidades. Que estas posibilidades aparecen en lo terapéutico, pero Cierto. No aparecen en otros espacios que deberían ser también espacios comunes donde todos podamos encontrar intereses comunes. Sí. También quizás también se busca, digamos, desafíos comunes. Y más por la rigidez cognitiva, ¿no? También. O sea, que uno se aferra tanto a un tema que te guste que si no se hablan de ese tema, pues estás... Igual hay mucha gente que no tiene un diagnóstico de autismo y tiene mucha inflexibilidad cognitiva también. Perdón, inflexibilidad cognitiva, dije. Yo digo, le pasa a mucha gente que vos decís, che, qué terco que es, no hay manera de negociar o llegar a un acuerdo y no tiene ningún diagnóstico y sin embargo, viste, es imposible ponerse de acuerdo. Lo que pasa que también pienso yo, y es pensamiento individual, ¿no? Digo, a veces en un salón, ¿no? Donde hay tantos intereses diversos. Claro. Es muy difícil encontrar un interés común, ¿sí? Y entonces quizás lo que a mí se me ocurre, bueno, es hacer pequeños grupos de intereses, por ejemplo. Pero bueno, también es difícil de llevar a la práctica desde lo práctico, me parece a mí. Sí, quizás el aula porque tiene mucha cantidad de chicos, pero realmente se les está complicando tanto a los pibes el vínculo, ni hablar la amistad, ¿no? Que es algo que tiene un peso más importante todavía. Y se moría la presión social en los salones. Tremendo. Ya que siempre existirá un tema en particularidad, ¿viste? Más dominante que los demás. Que si no se habla de eso, no sos parte de esa cosa, sos un renegado o un paria, por así decirlo. Por ejemplo, los chicos fútbol, las chicas alguna canción... novela del momento, ¿viste? Sí. Si no está en esos grupos grandes o hablas de eso todo el tiempo, date por excluido, por ejemplo. Claro. Igual también esto es un tema que no sucede solo en comunidades o en particulares neurodivergentes. Sí. Yo lo decía en el salón en general, ¿viste? Sí, claro. Donde capaz que hay neurodivergentes se sienta un poco más desdichado en ese ambiente. Claro. Acá tengo un montón de mensajes. Nos saluda Miguel, que dice hola Mauro, ídolo. Hola Luciana. Gracias Viviana. Gracias. Romina, que nos está mirando desde Córdoba. Seguimos acompañando, los quiero. Y después hay algunos mensajes que dicen que puede ser que se cortó la transmisión. Le preguntamos a nuestro operador por ahí para que, no sé si habrá que revisar algo. Sí. Hay varios mensajes que dice que se cortó. Pero bueno.
Capaz que la internet o estamos ahí, sí lo sigamos, ¿viste? Seguimos igual nosotros, ya lo verán después si no Sí. lo que queda grabado. Saldrá lo que saldrá. Saldrá lo que saldrá, tal cual. Sí, pero oye, como es, hablando de esto de las amistades, ¿viste? De ese lado positivo que seguramente has dado muchos frutos. ¿Has notado esas uniones, como esa amistad o como tus chicos han desenvuelto tanto que para luego ir a los salones ahí concurridos, comunes, también han forjado esas amistades o han desenvuelto mejor? Sí, que se han desenvuelto mejor. Sí, eso sí, seguro, ¿sí? Ah. Y que el entorno puede resultar un poco más favorable. Sí, Son cosas que ya es uno, ¿no? tarda mucho, uno tarda muchísimo en ver un resultado, ¿sí? La realidad es esa. Claro. Sí. Pero más allá del tiempo que tarde en llegar ese resultado, sí lo que vemos es que los resultados se van dando. ¿Sí? Y eso en realidad es lo que nos alienta a decir, bueno, sigue siendo por acá, sigue siendo por lo grupal, sí. por el otro, por el par, por el amigo, por la compañía, por el vínculo saludable con otro. Por ejemplo, reuniones por fuera de lo que son los grupos se han dado, ¿sí? Se han dado pocas, quizás, pero se han dado. Y ya realmente que se hayan dado, es todo un Algunas logro. decir, bueno, chicos de los grupos que han decidido que han encontrarse por decidido fuera. encontrarse por fuera. Qué bueno. Eso es una banda. Es un montonazo. Eso es una banda. A mí me está pasando con 2 pacientes que se llevan muy bien en grupo, que tienen 9 años, 10 cumplieron este año, Qué bueno. y se quieren juntar todo el tiempo fuera, y las que no logran ponerse de acuerdo Son son las madres. ¿Por qué? Las madres no se ponen de acuerdo. Y ahí, Bueno, pero porque también es un trabajo que lleva Sí. tiempo el que los padres puedan empezar a ver a sus hijos de manera diferente. claro, y con Sí. autonomía. Y con autonomía y siendo adolescentes, ¿sí? Que también es un cambio para todos. Sí. Es un cambio la adolescencia. Entonces, Tremenda. que los papás puedan lograr ver a sus hijos creciendo, haciendo cosas que quizás antes no hacían, ¿no? Y también permitirle que hagan cosas que antes no hacían. Sí, por ejemplo, los miedos lógicos de los padres también. y que está bien que estén, Claro. ¿sí? Y uno tiene que ir guiando esos miedos para que sean, para que resulten en una habilidad favorable para la persona, ¿no? Totalmente. Todo lo que son, por ejemplo, los traslados de un lado al otro, ¿no? Ah. Yo he tenido pacientes que han estado mucho tiempo sin asistir al consultorio de manera independiente, siempre llevados por otros, y podía hacer el recorrido. Podía hacerlo. Claro. ¿Sí? Habría que probarlo con seguridad, había que darle seguridad a la familia de que ese recorrido podía ser realizado de manera satisfactoria, que no había más que peligro que puede haber para cualquier otra persona, y que si surgía algo, esa persona iba a poder resolver lo que surgiera en ese traslado. Claro. Pero lleva muchísimo tiempo, Lo mismo que el hecho de ir no sé, al súper a hacer una compra. tal cual. ¿Viste? El manejo de dinero, que parece una cosa Ni me digas. que para nosotros es como re común, pero bueno, ¿no? Esto de contar plata, de saber cuánto te dan devuelto, y me preocupa mucho más esto cuando, bueno, hay alguna comorbilidad con una discapacidad intelectual. Claro, Además, y lo que siempre se busca es que la persona sea lo más autónoma posible. sí. ¿No? Yo soy una convencida de que cuando es en lo grupal, todo es mucho más fácil, porque Sí. aparte se sostienen entre ellos, se acompañan. Se ayudan enormemente. Enormemente. Y en el ayudar al otro, uno lo está mirando, ¿no? Lo está descubriendo, está viendo qué le pasa a ese otro que en ese momento no pudo y se enojó porque no pudo, y está el otro que sostiene, ¿no? Que apoya. Uno ve los avances hasta Eso en el es. contacto físico, ¿no? Sí. Esto es decir, esta persona que no quería que nadie la toque, o que no toca a otro, no abraza, bueno, hoy se saluda con un abrazo o se saludan con un beso. Hay confianza en todo eso. Claro, y hay como... Después hay que regular. Ah,
Porque también, bueno, pero también es Claro. cierto, ¿no? A veces también hay que regular que lo que sucede adentro del grupo no es lo mismo la relación que uno tiene con un grupo de amigos que la relación que uno tiene con el almacenero. Ah, claro. Sí, entonces Y como también amerita el... Abrazamos a todos. Exactamente, abrazamos a todos, le damos un beso a todos y no está Y bueno no. eso tampoco. Entonces, esas cosas que van surgiendo, ¿no? En el transcurso del tiempo. Primero uno trata de que sea todo para afuera y después uno va diciendo, bueno, ahora tanto para afuera no, Claro. vamos un poco para adentro. Sí, yo siempre a veces le hablo con alguien sobre las técnicas que usamos en el trabajo y a veces uno dice, bueno, a veces hay que enseñarles a mentir. Y dice, ¿cómo le enseñas a mentir? Claro, bueno, no, porque a veces, bueno, la persona no puede decir, che, qué feo que te queda eso, porque solamente lo pensó y Claro. capaz que es verdad, pero no importa. Como que hay reglas sociales que uno tiene que manejar, decir, bueno, no puedo decir eso porque lo puedo lastimar al otro. Y yo decir, pero ¿por qué lo voy a lastimar si le estoy diciendo la verdad? Claro. Hay que ser, no, en esa forma hay que decirle, hay que, en mi caso fue tener modales. O sea, Ah, es como claro. decir, ser como un poco respetuoso y tener tacto. Bueno, eso Mauro es un caballero me absoluto. encanta. O sea, que siempre me decían, si hay algo feo, decirlo con la intención más suave o con o una forma de decirlo Buscando que las que no sea palabras. agresivo, ¿viste? Claro. Siempre ha sido así, ¿viste? Siempre dar perdón, gracias, ¿viste? Cualquier cosa. Bueno, a Había veces protocolos. uno dice cosas, por más que las diga muy bien y demás, también es lo que interpreta el otro, ¿no? Sí, unas veces te pueden tomar el pelo. Por ejemplo, muchas veces me decían parecía que le estaba por ser le estaba jodiendo o algo por tanto modales, ¿viste? Claro, era Esa que tan danza. correcto, que decís, me Esa estás toma- agarrando para el churrete. Claro. Sí, ha pasado. Me he dado un poco mal esa imagen sin querer. Claro, extremadamente educado. En estos tiempos es raro también. ¿no? Claro, Es claro como que muy sí. extraño. A menos que no haya un insulto de por medio, como 5 insultos en la misma oración, no se tomará Ya como mucho. como una charla común. Bueno, nos pasaba con el programa, vos sabés que cuando nosotros empezamos a construir este programa, decíamos, bueno, ¿cómo va a ser nuestro streaming en un mundo de streaming que si vos mirás otros programas, viste, como que es todo mucha broma, mucho Claro. hablar de cualquier cosa? Por ahí éramos, decíamos, bueno, nosotros vamos a hacer un programa serio al lado de... Con Era como filtros. serio, ¿no? Con filtro y siguiendo las reglas de YouTube para que, bueno, no nos cancelen, ya sabes. Mauro me lleva ahí, yo me desbordo rápido. Entonces enseguida me muerdo la banquina, ¿no? Mauro me trae, dice, no, Te de limita. ninguna manera. Hay que, Él es mi regla social. Está muy bien, está muy bien. Bueno, si es- sé por mí, no, como diríamos todo con filtro, así que si fuese así, si se da la oportunidad, pero bueno, viste, hay reglas que hay que respetar en redes sociales, y hasta cierto punto está bien, ya que viste, siempre están con las cosas también de los menores, gente capaz que más hipersensible de lo que uno ya es, viste. sí, sí, claro. Y hay un montón de balance. cosas de las que por ahí, temas que no hablamos, porque sabemos que son muy sensibles también. Y que no van al caso en sí mismo, viste, a todo Vamos esto. como poniéndonos mucho de acuerdo. Pero bueno, hasta ahora viene saliendo muy bien. Venimos Eso que decís de los acuerdos, ¿no? Que digo Sí. que es importante generar acuerdos, ¿no? Y esto dentro del grupo pasa mucho, ¿no? Esto de poder Ah. generar acuerdos. Bueno, a ver, esto a él le está molestando, entonces esto estaría bueno que vos no lo hagas. Y eso es un acuerdo. Claro. ¿Cierto? ¿Sí? Un acuerdo que hay que sostener en el tiempo, un acuerdo en el que los dos tienen que cooperar y estar de acuerdo. Por Sí. supuesto. Entonces, esto nos va permitiendo darnos cuenta que con distintas personas los acuerdos pueden ser diferentes. Claro. ¿Sí? La comunicación puede ser diferente. No es lo mismo lo que digo en el grupo, con los compañeros de grupo, con los amigos, que lo que digo en la calle, o lo que digo en la radio, o lo que digo acá en streaming. O incluso con figuras de autoridad, como Exactamente. maestros, profesores, como maestros, padres, ¿viste? Sí. Hay como una regla. Sí, incluso con una diferencia de edad, ¿no? Un adolescente hacia un adulto mayor. Sí. Exactamente. Hay formas, sí. Sí, sí. Y es genial como lo nombras a eso. No, digo, es genial como los chicos tratan de... Porque es como hablábamos la otra vuelta, ¿viste? Con estos expertos, decían que no hay que tratar a los jóvenes más como si fuese un bebé, ¿viste? Ah, Sino no tratar- infantilizarlo. no infantilizarlo, Claro. sino darle cierto grado a ustedes, como darle ese grado de responsabilidad, y es como que eso le da una importancia o no. Claro. Es como que claro. internamente, no importa si sos neurodivergente o alguien ya, como decía, sin estas
sin tener divergencias, ya como le da una cierta grado de responsabilidad y de adultez, ¿o no? Por supuesto Puede que sí, y sentirse de ese aparte modo, le va a interpretar. permitiendo darse cuenta que puede Sí. hacer eso, ¿no? Entonces, eso es un tema fundamental. Creo que parte de lo que genera autonomía en todas las personas o que favorece los aprendizajes es darle lugar al otro, ¿no? Esto de darle el lugar, decir, bueno, esto es tu responsabilidad. Sí. Hacerle saber que es responsable, hacerle saber cuáles son las consecuencias de las acciones. Yo creo que cuando una de las cuestiones que a mí me gusta siempre tener en cuenta es el nivel comprensivo, ¿no? Cuando la persona comprende, y esto con cualquier persona, no Sí. solamente con alguien con una neurodivergencia. Bueno, tengo un buen nivel comprensivo, listo. Yo sé que vos podés entender esto, vamos a dejarlo claro. Esto lo podés hacer, esto no lo podés hacer. Si haces esto tenés tales consecuencias. Lo mismo que con los avances, cuando decís, che, qué bueno que está lo que hiciste. Mirá lo que lograste. Claro. Una recompensa, por así decirlo. Si hay Claro, decir, bueno, vos pensabas que no ibas a poder hacer esto. Cuando nosotros empezamos a armar el programa, Sí. Mauro me dijo, ni loco, yo no voy a hacer eso. Un año me llevó convencerlo. Lo admito, es que se sentía, no sabía si iba a ¿No? hacerlo o iba a arruinarlo. No, ¿viste? no. Acá hablamos de la falta de confianza que a veces las personas nos tenemos a nosotros mismos Sí. y bueno, y también los que confiamos mucho. Claro. Que eso también hay que decirlo, ¿no? Decir, bueno, algo va a salir. Algo va a salir, sí, tal cual. Esto que vos también decías antes de infantilizar, Sí. ¿no? Que también es un tema que siempre se trabaja y más que con los niños o con los jóvenes, con las familias, ¿no? Tremendo. Porque sí. también uno va viendo, por ejemplo, no sé, un crecimiento en el cuerpo, un niño que ya no es niño y que es adolescente y sin embargo se sigue vistiendo como cuando tenía 8. Ah, ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ir haciendo ajustes con esto. Y ahí que tendría que ver con su interés restringido también. ¿no? Esto de decir, Absolutamente. bueno, quiero esto y no- Absolutamente. Y también eso es una propuesta que tiene que partir de la familia, ¿no? Porque si uno le da a elegir, va a elegir la misma ropa que elegía cuando Claro. tenía 8. claro. Sí, pero entonces hay que ampliar la oferta. Sí, Y hacerle ahí ver vos que hay qué otros decís. horizontes. Claro. Pero sí. No, está bien, digo, y también existe la posibilidad de decirle, bueno, mira, si vos querés elegir, digo, ¿no? Pregunto esto. Si vos elegís esto, las consecuencias pueden ser tales, ¿no? Esto de decir, bueno, mirá Ah. que en la escuela se pueden burlar, tus amigos, tus compañeros, no, fíjate que no eligen esto. Y alguien te puede decir, bueno, pero es la personalidad de él, O sea, le gusta eso. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, ahí lo que uno puede hacer, si lo que vos decís del nivel comprensivo es razonable como para que pueda comprender lo que está sucediendo, es esto mismo, ¿no? Entonces, y dejarlo probar. Claro. ah, Sí, si a mí me gusta llevar, no sé, 2 moñitos en la cabeza y me banco la consecuencia, no habría problema. Claro. ah. Sí, hay que sostener si no se banca la consecuencia. Claro, ¿no? si no se banca la consecuencia, además de sacar los moñitos, hay que estar ahí para sostener la Exactamente. angustia que puede haber generado cualquier reacción. Que es la angustia que puede tener cualquier Cualquiera. joven Mm. ante decir una cosa que no es correcta, cuando uno hace un chiste del que no se ríe nadie, ¿no? Eso todo genera consecuencias, baja un poco la autoestima de uno y demás, pero bueno, son cosas que nos hacen también crecer. Claro, Exacto. Es imposible evitar eso, No sé, obvio. todos los tropiezos, ¿no? Y a Sí. veces es importante tropezarse para poder crecer un poco, pero Un golpe de siempre... realidad. Y Sí. sí, pero el tropiezo tiene que estar sostenido. Ah, obvio, no dejarlo solo, no mandarlo, Claro. no mandarlo al muere, y pobrecito. ese es el kit, ¿no? De la cuestión, el sostener, el que bueno, te caíste, como hace uno con un chico que va creciendo, digamos, uno no le impide pararse para que camine. No. Se tendrá que caer y bueno, aprenderá. Qué importante esto, ¿no? Volver a traer acá la red de sostén y de acompañamiento que es la familia, los amigos, los terapeutas, los docentes, Sí. toda la comunidad, ¿no? Más cercana también, porque la persona que va siempre al mismo kiosco, que va siempre al súper, y esa gente que siempre lo ve también es parte de esa red. Claro. Y está bueno hacérselo saber, porque a lo mejor dicen, bueno, no soy parte yo de la red de... No, somos parte, siendo parte de la sociedad, somos parte de la red de todas las personas. Sí.
Y eso es algo que no nos hacemos mucho cargo como sociedad. No Es sé, como que esto es el problema de otro. Sí. Igualmente yo, digamos, las veces que me ha pasado tener que, no sé, por ejemplo, ir a un bar, un supermercado, distintos lugares a los que hemos ido, si uno va y explica lo que sucede, no fluye la cosa. Sí. El tema es que a veces uno no va y no dice. O Sí, sea que ahí está está. bueno dar Queda como cortado ahí la cosa. esa explicación que la sociedad necesita. Claro. No es, y esto está bueno decirlo, ¿no? Porque si no, ahí se juntan dos corrientes como en contra, que es la de la estigmatización. Decir, no, pero vos fuiste a explicar ahí, es como cuando los equipos de orientación en la escuela no pueden sacar a un niño del aula para llevarlo a trabajar no sé, al espacio que tiene el equipo de orientación, que antes se llamaban gabinetes, o a la biblioteca. No, porque es estigmatizarlo. Bueno, pará. Si empezamos a dejar las cosas claras, si empezamos a hablar y a ponerle palabras y a armar y estructurar ese lenguaje también, ¿no? De decir, bueno, lo voy a llevar porque es lo mejor que le puede pasar en este momento. Exacto. Vamos a trabajar en algo que no lo podemos trabajar adentro del aula. O vamos a venir al kiosco con un grupo. No te explico al kiosquero, ¿no? No es que venimos en malón, no, venimos... Esto que fluya con naturalidad. Vamos a venir a comprar, los chicos están aprendiendo a manejar dinero, están aprendiendo a hacer sus compras, como si viniera cualquiera, como cuando mandas a un pibe de 7 años por primera vez al kiosco. Oh, Claro. qué momento Igual. aterrador la primera vez con uno va al kiosco con la plata en la mano. Claro. El papelito de lo que tenés que Sí, comprar. o cruzar la calle por primera vez solo, ¿no? Claro. Decir, bueno, vas a cruzar la calle solo. Claro. Te estoy mirando, pero lo vas a hacer solo. Bueno, Sí. son aprendizajes que alguna vez empiezan. Sí, Y tiene yo que dar. yo tampoco creo que eso sea estigmatizar, porque en realidad lo que estoy diciendo es, mira, este chico le pasa esto, ¿no? No Sí. tiene por qué tener un juicio de valores eso. Exacto. Sí, pero me parece que viste, también a veces uno va con el prejuicio propio y personal, ¿no? De decir, no, ¿por qué te tengo que ir a decir? Y porque el otro no sabe. Claro. ¿Por qué te tengo que decir? Porque el otro no sabe y no tiene por qué saberlo. Claro. Nadie sabe todo. Sí, por entonces sí. por eso es importante salir a la calle, que las personas con neurodivergencia o con cualquier situación puedan estar haciendo sus cosas habituales en la calle, saliendo a comprar, saliendo a Sí, a tomar un un helado, helado, a yendo- lo que fuera. Hmm. Es importante ¿Yendo a un boliche a bailar? yendo a un boliche a bailar, esa es la próxima. ¿Yendo a un boliche a bailar? Ya está armada, ya está Ah, armada no, para yo dentro quiero de ir. poco. Todo a alocarse. Hay que ir. Bueno, ahí Sí, tenemos sí. un conflicto con el tema de la música. Sí, ahí también. Porque es un tema entre el volumen del sonido, que hay que regular, y el gusto musical. Ah. Con Mauro tenemos unas peleas bárbaras ahí. Ay, Claro. ya. No, nunca hemos. Bueno, Solamente... igual también en eso, Sí, si uno va a un boliche, la música la pasa el DJ. Listo. Y a mí me puede gustar o no, pero bueno. O Hay me que- hay quedo que o me voy. aguantársela. Claro, hay que aguantársela. Claro. Sí, bueno. O está la opción individual de escuchar tu propia música auricular. Ahí y está que perfecto. Adentro del boliche, Dependiendo. Ahora. Una vez me he hecho eso y me paré atrás. o sea que uno no va al boliche a socializar, sino que va al boliche a escuchar música en ese caso. Sí, o a estar, ¿viste? Capaz que por puro compromiso. ¿Viste? Alguna vez se pasa, una vez. Ah, ¿viste? claro. 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 Pero hablando ahora de eso, que deberíamos mostrar justo que estamos hablando de tenemos eso. un Un corto que capaz Ah, dale, que, dale. Vamos a compartirlo. que justamente habla de estos tipos de cosas, ¿viste? A ver, ya a van a ver. verlo. Dale. Tiene su año este video. Ajá. Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero hubo un compañero que me costó un poco más conocerlo. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo Ah, y y Fran les voy Amancio. a contar Ahí, como es gracioso como lo señaló, ¿viste? Como que queda como un distinto, pero a la vez buena persona. Claro. ¿Has escuchado alguna vez esa señalación en tu trabajo sobre cuando describen a tus chicos, de otros compañeros o algo así?
Sí. O algunos padres o Sí, hermanos sí, cuando se hablan de eso. escucha. Sí, Como sí, si sí. por ser distinto no se puede ser buena persona, aparte. Eso, seguimos así. Un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases. Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos. Pero Hugo, no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. Cortemos de ahí. Ahí también notaste esos patrones. Digo, repetir de que siempre un niño se aísla, por así decirlo. Y sí y no. Qué sé yo, a mí la verdad es que mucho no me Bueno. entusiasma la idea de hablar de patrones porque No digo, pero capaz que los porque padres te han sí, dicho de que... hay, por supuesto que hay. Ah. Pero también hay muchos otros chicos que les gusta jugar con determinada cosa y que Y ahí se sí, quedan ahí, y ¿no? se quedan ahí, Ah. qué sé yo, sí. Bueno, síguele más. De repente Dale. jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan si me gustan mucho? Tiene una broma, pues, Hugo. No seas pavo. Que no sea... Se va a ir. ¿Pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Frena, Simplemente no dijo lo que uno podría esperar. Más siempre. Era lo que vos decías, ¿no? Esa falta de tacto, ¿no? Claro, y sí, esa literalidad, ¿no? Sí. Tremendo. Sí. Pobre Hugo, ¿no? Bueno, ahí. Y pobre los compañeros, porque es lo que hablábamos hoy, Claro. ¿no? Esto de decir, bueno, siempre se trabaja con el niño, que está como con la etiqueta del diagnóstico, y en realidad hay que trabajar con todo el grupo. Más incluso en capítulos anteriores nuestros decíamos que capaz que unos chicos podían percibir como una crueldad del mismo o una indiferencia. Bueno, pero de también- empatía. de hecho en el video también ella dice, ¿no? Dice, tiempo después me di cuenta que, digo, bueno, eso sería bueno que pueda pasar en ese momento y no tiempo después. Sí, ¿no? pero Que era uno pueda Que entender, haya alguien que marque. que marque cuáles son las características, de qué forma uno puede acercarse o no. Eso no es poner etiqueta ni es estigmatizar. Eso es hablar de lo que sucede. Claro. No es otra Sí, cosa sí. más que eso. Yo coincido con... Claro. Exacto, ¿viste? Es cada uno. ¿Ves? Ujú. Bueno, síguele más, sí. Sí. Que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta, a pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como el
los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años. No lo sabía. Oye, Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? Hoy, después de la clase de hoy, pero hoy es viernes y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta No que Hugo podré llegar a mi necesitaba casa esa y estructura, tomar once y esa rutina, descansar tanto en y el hacer los colegio como en su deberes. casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba, que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba, que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien, y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. Buenos días, Hugo. Buenos días, Catalina. ¿Listos para ir a clases? Preparado y listo. ¿Nos vamos? Vamos. Bueno, ¿no? Qué interesante esto de ver cuándo rutinas sí, cuándo rutinas Claro. desarmar, ¿no? Además También de un esa, poco. además de toda esa rigidez que siempre estamos hablando, ¿no? De esa estructura rígida que incluso, mira, fíjate, Que a veces falta es una, necesaria. falta una maestra y ya quedó paralizado, quedó, Claro. quedó ahí. Y ahí hay que buscar sin cabeza. un intermedio razonable entre mantener la estructura, que por supuesto alivia, como nos alivia a todos tener una estructura diaria. Totalmente. Ordena. Ordena, ¿sí? Organiza el día, ya sabemos lo que vamos a hacer, estamos en paz con eso. Pero a veces también hay que poner destellos de cambios, ¿no? Porque la vida cambia todos los días. Como que tienen que, yo digo siempre, como que tienen que saber que está todo bárbaro, ¿no? Pero hay cosas que pueden cambiar y uno lo ve en ejemplos muy sencillos como, bueno, hoy voy a ir a la plaza, mi mamá me va a llevar a la plaza a jugar, se largó a llover Se con largó a todo. llover. No podés ir a la plaza, bueno, no lo podemos cambiar. Vamos otro día. Bueno, eso a veces genera una desestabilización enorme y se elabora desde la anticipación y a veces, bueno, hay chicos que están muy desestructurados con mucha desorganización y las rutinas Sí. permiten ordenar de manera tal que se generen otros aprendizajes. Mm. Pero bueno, también hay que ir viendo, es como que ir muy complejo, viendo, ¿no? sí. Cuando Porque también hay que ir aflojar. viendo esto, el trabajo que se hace con las familias también, ¿no? Porque Claro. también a las familias a veces esta estructura también ordena todo el entorno familiar. Claro. Entonces, una estructura que uno diga alguna vez, bueno, en vez de hacer esto los jueves, hagan otra cosa, a ver qué pasa. Y eso cambia la dinámica de toda la familia. Claro, y ¿no? que, y que Entonces las también personas hay se que acostumbren a que las cosas pueden que cambiar. las cosas pueden cambiar. Claro, y sí, como, algo como vimos con el propio Hugo, que tenía ese Claro. apoyo con su amiga, la compañera que ya sabía cómo era. Tal cual. Ese apoyo fue como Sí, él, sí, era eso. Catalina, era su red, ¿no? Ahí en la escuela, su Mm. sostén, que estaría bueno, que se ve muy comúnmente que hay una persona sosteniendo muchas veces. Claro. Estaría bueno que fueran muchas. Obvio, sí. En mi Sí. caso, tengo una historia con este corto en A realidad. ver. A ver, a ver. No, fue hace años, en secundaria, terminando ya. Me acuerdo que mi hermana me lo mostró. ¿A este cortó? Sí, acá y dijo que capaz que tenía algo así yo. Porque decía que era demasiado rígido o renegado, ¿viste? Pero a mí- Maca dijo, vení Mauro, me parece que Hugo y vos tienen algo en común. A ver, mirámelo a este Hugo. Sí, en un principio pensé que me tomaba el pelo, ¿viste? Yo tenía esa postura de que, bueno, no, solo era
bueno, renegado y me gustaba estar solo, nada más, pero sí, con el tiempo se dio a entender eso y viste, ahí la historia. Claro. También decía un poco también porque también antiguamente de niño me encantaban los dinosaurios. Era loco, cosa que también, ay, lamento también que en esta semana se nos fue el actor Sam Neill con el doctor Alan Grant. de Jurassic Park. Eso también. Ah, mira. Es también un referente de mi infancia y que fue una parte de por qué me integraba tanto con ese tema, ¿viste? Mirá En vos. gran parte de mi niñez. Y sí, bueno, con los años lo veo y vuelvo a ver ese corto, sí, veo esta cosa y que Macarena también fue mi sostén en ese tiempo. Mirá vos, era como Catalina. Sí. Bueno, siempre decimos lo mismo, che, todos los programas decimos lo mismo. Tenemos que hacer un programa de hermanos, Absolutamente. porque es impresionante lo Sí. importante Sí, y tenemos que conseguir hermanos que quieran venir a charlar acá. claro. Deberíamos. Sí. Y seguramente habrás visto en tu proyecto Sí, mucho sí, que hay sí, hermanos que cooperan. totalmente. Sí. Vivi, Ah. estamos llegando al final del programa. ¿Querés nombrar a tu colega? ¿Qué dijiste que tenías una colega con la que hacías Varias esto? colegas Bueno. con las que trabajamos. Yo, digamos, el proyecto lo empezamos con Ana Barros, que también es terapista ocupacional. Después seguimos con el grupo de más grandes con Dani Chesta, que bueno, La vos conozco. conocés. Después hicimos otros grupitos también con Antonella Noto, que es psicopedagoga. Colega, Con hermosa también. Paulina Rolfo, que es psicóloga. Entonces, entre Ah. todas Somos vamos. un grupo divino todas. Un grupo hermoso, un grupo realmente en el que justo el otro día dimos como un cierre de mitad de año y la verdad es que parece que uno no trabajara. A futuro hay que Así que está invitarlas. bárbaro. ¿En serio? Sí, la pasamos bárbaro. Y Claro, Bueno, son espacios que nos nutren realmente a nosotros, aprendemos un montón. ojalá podamos en futuro verlas también y hablar más contigo en otros Sí, capítulos. por Pero hoy supuesto. vamos cerrando esta noche, lamentablemente. Bueno, pero nos vemos el próximo miércoles. Sí. Eh, A la misma hora, saben 7:30 dónde de la contactarnos. tarde, 19:30 horas. Y bueno, sintonizan como siempre y dejamos la frase final. Así que Gracias, buenas Vivi, noches. gracias por Gracias venir. por todo. Gracias por invitarme.